Instituto Oftalmológico Vitoria de Rojas es un centro especializado en cirugía refractiva de la catarata, oculoplastia, contactología y en intervenciones complejas en el segmento anterior del ojo. La doctora Vitoria de Rojas, su directora médica, es además jefa de servicio de oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, vocal de la Sociedad Española de Cirugía Implanto-Refractiva y presidenta de la Sociedad Gallega de Oftalmología. El queratocono es una enfermedad degenerativa de la córnea, alterando su forma, que se hace irregular, derivando en la forma característica de cono. Cómo detectarlo y cómo tratarlo es el fin de este webinar, dividido en 2 sesiones. La primera sobre su detección y el abordaje quirúrgico. La segunda sobre la rehabilitación visual con lentes de contacto. Vamos a poner la pantalla. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros. Bien, esta es una iniciativa que llevamos varios años haciendo con los ópticos y optometristas que están en nuestra zona. Bueno, como una reunión para compartir experiencias sobre temas que nos interesan a todos, creemos que compartimos pacientes y bueno, este año generalmente es una reunión presencial, pero este año por el tema de la pandemia pues hemos decidido pasarla a hacer una reunión virtual. Sería deseable que nos pudiéramos ver todos y hablar y compartir y hacer un pinchito después como hacíamos otros años, pero bueno, esperemos que para el año sea posible y de todas maneras pues no queríamos renunciar a la reunión, ¿no? Para si no parece que la pandemia nos supera a todos y hay que intentar que no nos supere desde todos los ámbitos que podamos. Bien, entonces el tema, como se presentaba antes, es el tema del queratocono, que creemos que es de interés para todos. Y en esta parte vamos a hablar de diagnóstico y las principales formas de tratamiento y cómo integrar todas estas opciones que tenemos, y en un próximo seminario pues hablará del tema de la adaptación de lentes de contacto. Bien, y empezando con la presentación, vamos a ver aquí, os propongo para empezar estos 2 casos. Este es un chico de 18 años que llega con esta graduación, una graduación por otro lado rutinaria, ¿no? No hay nada que nos llame la atención aquí, de la unidad, corregido, aquí tiene un astigmatismo bajo, aquí ni siquiera tiene astigmatismo, pero la topografía al llegar es esta y es esta, ¿vale? Este es el ojo que además no tiene astigmatismo en la graduación y ve perfectamente de lejos. Pues este paciente lo manda su oftalmóloga general porque le ha encontrado esto al hacerle una topografía. Y después de hacerle un crosslinking, porque como lo presentaremos después, vimos que progresaba, y instruirle para que no se frotase los ojos, tratarle su cuadro de alergias, etcétera, pues 3 años después sigue con la misma situación y no ha perdido visión, ¿vale? En este caso es una paciente frotadora de 20 años que llega a la consulta nuestra en una situación totalmente distinta. Ve muy mal sin corrección y con corrección no alcanza agudezas visuales buenas, y esta es su gafa, pero es que si la graduamos en la consulta vemos que tiene unos astigmatismos muy altos, imposibles de llevar en una gafa, no usa lentillas y llega en este punto con estas topografías que veis aquí, con CAS máximas de 71 en el ojo izquierdo, y a la que pusimos un segmento en el ojo derecho. En este ojo pasó a ver 0,95 con este segmento con corrección,
mejorando la graduación, y el otro ojo está fuera de rangos de la paquimetría, no permite hacerle crosslinking, está fuera de rangos de tratamiento con segmentos y está pendiente de ver si se adapta a una lente de contacto escleral o si no habrá que hacerle un DAL, un trasplante lamelar. Entonces, ¿qué es la diferencia entre estas dos llegadas a la consulta? ¿En cómo han llegado estos pacientes a la consulta? Pues son fundamentalmente dos. El hecho de hacer o no una topografía en una consulta y también la educación del paciente, ¿vale? Son las dos cosas muy importantes. Que los pacientes sean conscientes de que tienen que hacerse revisiones periódicas, y es increíble que esta chica, viendo esto con su gafa y viendo con esta visión, pues no acudiese antes el oftalmólogo. Sí es cierto que a veces progresan rápido, pero no tan rápido como para llegar en este estado, ¿no? Entonces es raro que no acudiese antes. Por otro lado, la educación del paciente es, y lo veremos ahora en un momento, es muy importante dar la indicación general a queratoconos y no queratoconos de que no se deben de frotar los ojos. Y al hacer una topografía, pues es muy importante porque, como visteis en este caso, pues estuvo muy bien que su oftalmóloga le hiciese la topografía, porque la verdad no era un caso que a priori llamase la atención por la graduación y por la agudeza, y sin embargo le hizo una topografía a ese paciente y se descubrió el queratocono a tiempo de tratarlo, de manera que este chico sigue viendo y conservando la agudeza visual, ¿no? Entonces vamos a ver, o sea, ¿cuándo creo que deberíamos hacer una topografía en paciente? Pues si lo tenemos al alcance, yo creo que siempre a cualquier paciente que tenga un defecto de refracción, pues no está de más hacer una topografía. Nosotros lo hacemos de rutina, pero bueno, si no es una rutina, yo creo que siempre que haya una mala visión con corrección, astigmatismo miópico que vaya en aumento, por supuesto si hay antecedentes familiares, porque hay un componente genético en el queratocono, y defectos refractivos en pacientes alérgicos o con otros factores de riesgo para tener queratocono, por ejemplo un síndrome de Down, pues yo le haría una topografía siempre. Os puedo decir que yo recuerdo tener dos pacientes que vinieron a la consulta sin diagnóstico de queratocono y que previamente los habían derivado al neurólogo por malas agudezas visuales con corrección, ¿no? O sea, se llegó incluso a hacer campos visuales o CTs y derivarlos al neurólogo antes de hacerle pues, una topografía. Una topografía es fundamental. Y si no tenemos topógrafo, todos tenemos unas reglas de esquiascopia, y con una esquiascopia se pueden ver las sombras en tijera que nos pueden poner por lo menos sobre la sospecha para derivarlo a alguien que tenga topógrafo. Ahora está, luego lo veremos después, ahora se complementa la topografía también con el mapa de grosor epitelial, pero esto lo hablaremos después. Lo que tenemos que evitar es diagnosticar al queratocono cuando ya tiene estrías, signo de Munson, adelgazamientos extremos o cicatrices apicales y ya no digamos hidros corneales. Tendremos que intentar pillarlo antes, porque si lo pillamos antes con los métodos, con las opciones que tenemos hoy día en nuestras manos, se puede parar la evolución. Y esa es la diferencia entre hace unos años y ahora. Hace unos años el paciente con queratocono pasaba de gafas a lentes de contacto e inexorablemente a queratoplastia penetrante, porque ni podíamos pararlo ni podíamos ofrecerle otras alternativas. Aquí está bien diagnosticarlo cuanto antes, pero digamos que cuanto antes lo diagnostiquemos mejor, pero no hay nada que hacer. Entonces ya no es tan importante diagnosticarlo en un determinado momento. Sin embargo, ahora que tenemos todo esto a nuestro alcance, sí que es muy importante hacer un diagnóstico precoz. Una vez que lo diagnosticamos, el objetivo del tratamiento es doble. Primero, frenar la progresión de la enfermedad, eso es fundamental. Y segundo, hacer que ese paciente que tiene esta enfermedad vea lo mejor posible. Entonces, para frenar la progresión de la enfermedad solo tenemos dos alternativas. Primero, instruirle que no se frote y el tratamiento de las alergias oculares asociadas, que sabéis que en los queratoconos hay un porcentaje de alérgicos elevados
que les pica el ojo, se frotan y es fundamental que no se froten. Pero claro, no es decirle no te frotes, es que además tenemos que tratar el cuadro de alergia para ayudarlo a que no se frote, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, hay algunos que no son alérgicos que se frotan de manera compulsiva. Es como un hábito que tienen, una manía. Y además se frotan como la chica de la fotografía. Es decir, a veces cuando nos pica un ojo, cualquiera de nosotros que no tengamos hábito de frotarnos, pues simplemente hacemos así con el dedo un momento. Pero hay gente que se frota de forma compulsiva con los nudillos de una manera especial, y ese tipo de frotamientos sí que hay un acuerdo general en que influye en la progresión del queratocono y tenemos por todos los medios que instruirlos a que no se froten. A tanto ha llegado esto que uno de los autoridades mundiales más importantes de queratocono, un brasileño, Renato Ambrosio, ha hecho pues este editorial y lo ha publicado insistiendo en la educación del paciente, como veis aquí, y lanzando esta campaña que lanzaron allí en Brasil, que es para la población general, no solo para los queratoconos, para que la población general interiorice que no se deben de frotar los ojos. Eso es muy importante. Hay muchas evidencias de que el frotamiento influye en la progresión. Incluso hay autores que piensan, hay el extremo de algunos autores que piensan que puede ser la causa. Lo más probable es que haya algo doble, es decir, lo que se llama el double hit que propone McGee, que es que hay una predisposición genética, porque vemos que ciertamente hay familias donde hay varios miembros con queratocono, ¿vale? Pero la mayoría de los queratoconos que aparecen de forma aislada, no en una familia con queratocono, aunque habría que estudiar las familias también para saberlo exactamente, ¿no? Pero la mayoría se producen de forma aislada. Y luego hay unos factores ambientales, entre ellos el más importante se considera el frotamiento, y no solo el frotamiento, sino también se habla de la postura en la que duermen, que hay gente que tiene el hábito de dormir con el ojo, a veces el mismo ojo, a veces lo alternan, pero a veces es el mismo ojo y son queratoconos unilaterales, que duermen sobre la almohada, con ese ojo sobre la almohada o incluso sobre una mano. Y entonces esa presión continua sobre el mismo ojo, sobre ojos alternos, pues hace tal. Entonces, pues por eso lanzaron esta campaña, para que veáis hasta qué punto es importante que los pacientes lo sepan. Y la otra alternativa que tenemos si progresa es el crosslinking. El crosslinking es un método de tratamiento en el que se emplea vitamina B2 y se aplica una luz ultravioleta. La vitamina B2 es fluorescente, con esa longitud de onda se activa y produce esto creo que tiene un sonido, producen una reacción fotoquímica en la córnea que libera radicales libres, y esos radicales libres favorecen la formación de enlaces entre las moléculas de colágeno y a su vez entre las moléculas de colágeno y los componentes de proteoglicanos de la matriz extracelular, y eso hace que se endurezca la córnea. Es curioso, pero el crosslinking, como curiosidad, surgió, lo pensaron unos alemanes, y la idea surgió de que los diabéticos jóvenes no tienen queratoconos, o apenas hay queratoconos en diabéticos jóvenes, y es porque en la córnea del diabético joven, por los cambios en concentraciones de glucosa que hay, se produce una glicación precoz. Y eso es un proceso similar al crosslinking. Y de hecho, durante toda la vida, por la radiación ultravioleta que recibimos, se produce un crosslinking natural de la córnea, que es lo que hace que el queratocono progrese en la adolescencia y edades sobre los 20-30 años y luego para de progresar. Entonces se produce esa glicación del colágeno y de ahí surgió la idea de desarrollar crosslinking. El crosslinking tiene unos requisitos, tiene que tener una paquimetría mínima de 300 a 400 micras. Lo de 300 es aplicando riboflavina hipotónica, porque realmente hay que tener 400 micras antes de aplicar la luz ultravioleta, y eso se puede dar simplemente retirando el epitelio. Pero si retiramos el epitelio, medimos si hay menos de 400 micras, pero más de 300, podemos conseguir poner la córnea en 400 con riboflavina hipotónica.
Cuando la potencia corneal es mayor de 55, hay más riesgo de tener ciertas complicaciones y que la córnea esté transparente y que la progresión esté documentada, aunque aquí hay cierta discusión. Los criterios de progresión no todos los autores usan los mismos, esos son unos de los más frecuentes, pero no todos los autores están de acuerdo en los mismos, y hay ciertos autores y clínicas donde creen que a ciertas poblaciones donde sabéis que tiene variaciones geográficas, por ejemplo en Arabia hay mucho queratocono, en sudamericanos también, y entonces en niños que progresa más, entonces hay gente que piensa y que lo hace, que cuando se detecta un queratocono en alguna de estas circunstancias no se debe de esperar a ver si progresa o no progresa, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos se cuenta con una documentación de una progresión, no que el paciente diga veo peor, sino documentación o bien con tomografía o bien con gafas antiguas que nos hayan dicho, pues hace 2 años yo veía bien con esta gafa y ahora vemos que tiene más astigmatismo y que ve peor con la misma gafa. Bueno, pues eso también es un criterio, pero en general, y como veis después con algunos casos que os voy a poner, pues realmente pues hay ojos que se mantienen bien y yo soy más partidaria de esperar, salvo en algún caso así muy especial. Esto es un ejemplo de cómo se hace el crosslink. El crosslink se puede hacer quitando el epitelio, que es el protocolo de Dresden, el primero que se utilizó. Este es el protocolo que tiene más evidencia científica de que hace efecto. Hay que poner la riboflavina cada 2 minutos durante 30 minutos y luego aplicar la luz durante otros 30 minutos. Es 1 hora de tratamiento. Este es el que tiene más evidencia, evidencia cierta de que es eficaz en la detención de la enfermedad. Se han intentado desarrollar otras opciones para no tener que retirar el epitelio, porque el retirar el epitelio es una de las causas de las pocas complicaciones que puede haber en un crosslinking, como infecciones, ciertos melting, el dolor, etc. Entonces, pero no, estos métodos, el epitelio, el transepitelial, poniéndole ciertos componentes a la solución de riboflavina para que atraviese el epitelio, o la iontoforesis, que es aplicar una pequeña corriente eléctrica para que la riboflavina pase a través del epitelio íntegro. La riboflavina no penetra tanto en la córnea y entonces se sabe que no tiene la misma eficacia. La riboflavina es muy importante que penetre por 2 cosas. Tiene 2 funciones. Primero, ser el facilitador de esa reacción fotoquímica. Si no hay la riboflavina no se produce esa reacción fotoquímica, entonces no habría crosslinking. Entonces tiene que penetrar a una profundidad suficiente para que se endurezca el máximo tejido posible. Pero tiene otra segunda función. La luz ultravioleta directamente aplicada sobre el ojo es dañina. Entonces, lo que hace la riboflavina, como absorbe la luz ultravioleta, es proteger el resto de las estructuras oculares. Y por eso necesitamos 400 micras, porque la riboflavina, por este método, se sabe que empapa unas 300 micras, con lo cual, al absorber la luz ultravioleta, la aleja esas 100 micras del endotelio, que es la primera estructura que hay que proteger, y el resto de las estructuras oculares. Por eso no podemos hacerlo en córneas más delgadas. Entonces tiene esas 2 funciones. Entonces es importante que penetre, porque si no penetra lo suficiente ni tenemos el efecto ni tenemos la protección. Entonces, como os digo, el protocolo de Dresden, que es el más largo, el más tedioso, es el que se sabe a ciencia cierta que es eficaz, y se ha intentado acelerar el proceso con más intensidad de luz y menos tiempo. Entonces, el problema ahí es que se ha visto que a partir de intensidades mayores de 9 milivatios por centímetro cuadrado tiene un efecto paradójico, es decir, no disminuye la eficacia. Entonces no se endurece el tejido y esto se sabe que es, y los otros protocolos que pongo ahí pues prácticamente no se usan porque aquí el cuello de botella está en el oxígeno, es una reacción oxígeno dependiente. Entonces, si ponemos mucha intensidad y poco tiempo,
aunque hay una ley de reciprocidad fotoquímica que avalaría que el efecto sería el mismo, ahí esa ley no tiene en cuenta que hace falta oxígeno para que se siga produciendo la reacción. Entonces se consume todo el oxígeno y realmente no es eficaz. Entonces, ahora el tema está en conseguir hacer crosslinking aportando oxígeno con unas gafas. Eso es lo que se está investigando ahora, a ver si con un transepitelial aportando oxígeno se conseguiría la misma eficacia que con el normal. Pero de momento lo que tenemos que hacer cuando vemos a un paciente que progresa es el protocolo de Dresden, o como mucho hay cierta evidencia de que el protocolo de 10 minutos con 9 vatios también es eficaz, ¿vale? Se ha probado aumentar el tiempo, no da mejores resultados. Se ha probado aumentar el tiempo de aplicar la riboflavina, tampoco se ha visto que dé mejores resultados. Y ese es el momento como estamos en el estado actual. El mejor estudio que hay es el que le más evidencia, es el que sentó la base de la aprobación por la FDA, es el de los americanos. Y aquí podemos ver qué podemos esperar ver en un paciente al que le hacemos un crosslinking. Y eso hay que explicárselo al paciente. Al principio, por una pequeña nubécula que se forma, que le pasa enseguida con el tiempo, y por este efecto de las CAS, que es muy curioso, que vamos a ver ahora, el paciente ve peor y hay que avisárselo antes de operarlo, porque si no se asustan después. Entonces, durante los 3 primeros meses puede pasar a ver peor y a partir del tercer mes se recupera la agudeza visual basal. No siempre es así, pero no siempre notan tanto esa bajada, pero conviene avisárselos y luego no la notan mejor, pero por lo menos luego no se agobian. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos el crosslinking retiramos el epitelio. Entonces, aumentan aquí la K máxima aumenta paradójicamente el primer mes. No es que aumente el queratocono, es que los conos todos están enmascarados por el epitelio, todos los conos. Entonces el epitelio enmascara el cono, se engruesa al lado de la protusión y se adelgaza en el vértice de la protusión. Entonces, cuando nosotros retiramos el epitelio, realmente el cono es mayor, que no es que lo aumentemos, es que ponemos de manifiesto lo que es el cono en bruto, estromal. Entonces, hasta que se recupera el grosor epitelial que vuelva a enmascarar el cono, tenemos una K más alta. Y eso lo podemos ver en este mapa epitelial. Este es un paciente que no tiene tratamiento de crosslinking, pero veis aquí que tiene este cono, y si vamos al mapa paquimétrico es este que veis aquí, está adelgazado, aquí es el máximo adelgazamiento, este es el total. Pero si vemos el mapa epitelial del OCT, vemos que aquí está muy adelgazado y este adelgazamiento coincide justo con el cono. Es decir, si esta córnea le retiramos el epitelio, esta K máxima va a ser más alta. Esto es lo que os decía al principio, que ahora también se está usando con la topografía, con otras cosas, aberrometría y varios sistemas para intentar mejorar la detección precoz, la biomecánica, la aberrometría, el OCT. Hay varios sistemas para mejorar la detección precoz del queratocono, porque no solo interesa por tratar los conos, sino todo esto está promovido y de hecho hubo un boom en el diagnóstico del queratocono a medida que surgió la cirugía refractiva por la necesidad estricta de excluir cualquier caso con queratocono fustre o subclínico de la cirugía. Y con el desarrollo que hubo para la cirugía refractiva se mejoró mucho en el diagnóstico del queratocono también, porque el diagnóstico precoz del queratocono interesa por los dos temas, por tratar a un queratocono lo antes posible y también por excluir a los pacientes de una cirugía que no se debe de hacer en esos casos. Y este es el mapa de la ligera caída de visión y luego la recuperación. También se está desarrollando también trabajos de crosslinking customizado, incluso asociado con un tratamiento para incurvar ciertas zonas de la córnea de una forma customizada, porque se sabe que hace más efecto en los conos centrales que en los periféricos y se sabe que hace más efecto también en córneas curvas, aunque las córneas mayores de 55 pues no se debe de usar. Esto es el aspecto con OCT de un crosslinking recién hecho, se aumenta la reflectividad del OCT y eso es lo que causa una pequeña nubécula que casi no se aprecia, como podéis ver aquí,
y esto va desapareciendo luego. Hay una depresión de queratocitos también que se recuperan a los 6 meses y se cree que lo que podemos medir aquí de profundidad, que está más hiperreflectivo, es a dónde ha llegado el tratamiento, que en el transepitelial, en el de la electroforesis, es menor que con el epitelio off. Entonces podemos esperar lo que intentamos conseguir con el crosslinking es una estabilización de la progresión que pare y secundariamente sabemos que se reproducen estas otras cosas, pero lo que le tenemos que decir al paciente es que esto es para frenar la evolución, no para ver mejor, ¿vale? Sí, a veces porque mejora la regularidad de la topografía al endurecerse la córnea, puede aumentar alguna línea de visión, puede haber una disminución de CAS, como vamos a ver, y una ligera disminución del cilindro refractivo, pero no es el objetivo del tratamiento ni lo que se le puede decir al paciente que va a suceder. Lo que se le hay que decir al paciente es que es para pararlo. La progresión a largo plazo, si la hay, o sea, hay fracasos, pero son los menos de los casos y se puede volver a hacer el tratamiento, sobre todo en edad pediátrica. Y hay una tasa baja de complicaciones, pero la hay, no está exento de complicaciones y el paciente lo tiene que saber. Lo que pasa es que, claro, la alternativa, que también lo tiene que saber de un paciente que va progresando, sobre todo un niño, es que lo más probable es que si no se le hace un crosslinking va a acabar en un trasplante de córnea, que por un queratocono avanzado. Entonces, bueno, pues para poner también en la balanza, pues cuánto de... Evidentemente las complicaciones nos tienen que preocupar, pero claro, compensa hacer el crosslinking. Los factores de riesgo de pérdida de líneas de visión son si la agudeza visual es de 20-25 mejor, edad superior a 35 años o una K mayor de 55, como dije. Esto lo veremos después. Se sabe que ha disminuido el número de queratoplastias desde que se hace crosslinking y ahora vamos a poner unos ejemplos. Este es el del chico que os decía al principio que su oftalmóloga con esta graduación y viendo bien le hizo una topografía. Entonces este es el ojo derecho, que es el que está mejor y ve bien, y este es el ojo izquierdo tal como llegó a la consulta en el año 2017. Entonces vemos que de septiembre de 2017 a febrero aumentó 2 dioptrías la K máxima. No es esta cifra que hay aquí, es esta cifra que aparece aquí en el topógrafo. Entonces aumentó 2 dioptrías, como estaba viendo unidad, y eso es un factor de riesgo de disminución, de posible disminución de agudeza, pues no hicimos crosslinking ahí, pero en 2019 había aumentado otra dioptría, es decir, de 2017 a 2019 la K máxima, aunque seguía habiendo unidad con la misma graduación, con el menos 1,75 había aumentado 3 dioptrías. Entonces, bueno, ya no nos podíamos quedar de brazos cruzados esperando. Le hicimos un crosslinking y vemos que de enero de 2019 a septiembre de 2019, que eso eran 6 meses después del crosslinking, ya la K máxima había disminuido. Lo que ponen los estudios, que os mostré al principio, es cierto. Disminuyó la K máxima una dioptría. Y vino hace poquito a revisión y a su vez le había disminuido casi una y pico. Entonces, este chico está estable ahora así. La pregunta sería, ¿hacemos crosslinking en el ojo derecho? El ojo derecho, la K máxima no ha aumentado más de una dioptría, de momento, y sigue viendo unidad, aunque aquí se atisba un aumento de este cono, ¿vale? Pero de momento no lo hemos tratado con crosslinking, pero lo estamos vigilando. Este otro paciente es un caso que primero se hizo un anillo para este cono y vemos que como después de poner el segmento mejora la agudeza visual del ojo izquierdo, lo veis aquí tiene 0,6, después del segmento nos llega a 0,9, hemos conseguido que mejore la agudeza visual, pero a los 7 meses de poner el segmento aumenta casi una dioptría la K máxima aquí en el cono. Entonces se le hace un crosslinking y hasta ahora está estable. Entonces, el hecho de poner el segmento no detiene la evolución de la enfermedad, sirve para que vean mejor, como vamos a ver. Entonces, bueno, esto es un artículo reciente, importante, en el que sigue una población de queratoconos, como veis, muy importante, de 11.000 y pico ojos en Reino Unido, y en los que muestran que
lo que pongo aquí, que hay que tener un nivel, o sea, un umbral muy bajo para decidir hacer crosslinking en los pacientes de menores de 17 años, porque son los que más progresan, y si se presentan con K máximas en el cono mayores de 55. O sea, no hay que pensárselo mucho porque estos progresan mucho. Entonces, una vez que tenemos claro qué tenemos que hacer para que esto no progrese, esto hay que verlo de forma independiente de la mejoría de agudeza visual, que tenemos que tratarla de otra forma. Entonces, para eso tenemos todas estas armas que pongo aquí, que es lo que vamos a comentar. Las lentes de contacto no las voy a tocar porque se van a tocar en el próximo webinar de la semana que viene. Y lo que tenemos es los segmentos de anillo intracorneales. Entonces, luego hablaremos de las indicaciones. ¿Qué son los segmentos? Pues son unos segmentos de PMMA, que es biocompatible, que se colocan en el interior de túneles corneales, que tienen distintos diámetros, arcos, bases, espesores, etcétera, que nos permiten hacer una planificación quirúrgica según la forma del cono, el coma que tienen, la agudeza, etcétera. Los segmentos intracorneales, en principio y en el consenso de queratoconos, como lo veremos después, está puesto en un panel de expertos para pacientes intolerantes a las lentes de contacto, aunque he de decir que eso es en general. Realmente hay una indicación para mí directa de segmentos que son los pacientes con queratocono. El queratocono es bilateral siempre, pero con queratocono clínico unilateral. Es decir, si un paciente ve bien por un ojo y en el otro tiene un queratocono, ese paciente yo no tengo ni uno que se ponga lente de contacto semirrígida ni escleral en el ojo del queratocono. No lo hacen. Sobre todo gente joven no lo hacen. No les da pereza, ven bien por el otro y no lo hacen. Y luego, bueno, hay patrones de queratocono que responden muy bien a los segmentos y que podemos obtener mejorías de agudeza visual sin y con corrección importantes. Entonces, en esos casos que son buenos casos porque según los patrones lo sabemos cuáles responden mejor que otros, los casos que tienen una buena respuesta, para mí es una indicación también directa, siempre hablándolo con el paciente, porque aunque evidentemente a veces no se consigue la precisión perfecta de una lente de contacto, es que también tenemos que pensar qué pasa cuando un paciente con lentes de contacto no las puede poner un día porque tiene conjuntivitis, casos de anisometropías, cuando las quitan porque no las tienen todo el día, pues lo máximo que se puede tener las esperar son 8 horas. Entonces, si conseguimos que ese paciente vea mejor sin corrección y con una corrección, luego también podemos adaptarle igualmente una lente escleral para que vea perfecto, pero por lo menos el día que no ponga la lente escleral no va a estar viendo mal, ¿vale? Pero sí, en general se prueba la lente escleral, porque además también es importante de cara a saber si ese paciente tiene potencial de visión, de mejoría de visión. La paquimetría mínima tiene que ser 400 en el clínico, con una paquimetría central de más de 380 y K máximas de menores que no sean mayores de 53, aunque ahora tenemos una opción entre 53 y 55 de K, que son los anillos de arco de 310 y que también se están poniendo ya con resultados visuales no tan espectaculares como los otros, pero que algunos pacientes sí que valen para marcar la diferencia y retrasar un trasplante corneal. Y por supuesto con la córnea transparente. Hay dos tipos de maneras de implantarlos, que los vamos a ver aquí en dos vídeos. Uno es con el láser, si hacemos el túnel con el láser del femtosegundo, que lo tenéis a la izquierda, y otro es con cirugía manual. La verdad es que los resultados publicados no hay diferencia en los resultados que se obtienen, pero lo que sí hay diferencia es de cara al paciente. La cirugía manual molesta, requiere pues un anestesista, que no es una anestesia general, pero sí que lo tienen que poner fentanés porque eso molesta en el momento de hacer el vacío. Y en cambio la cirugía con el fento realmente para el paciente, para el cirujano facilita mucho, es más fácil, la curva de aprendizaje es menor y
para el paciente la recuperación no tiene nada que ver, ni las molestias con la cirugía ni la recuperación después, porque aquí, mientras hacemos este túnel manual, casi siempre hay alguna desepitelización, mientras que aquí con el fento no. Y el posoperatorio no tiene nada que ver, el posoperatorio de un fento con el posoperatorio de un manual, pero sí es cierto que los resultados son muy similares. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, estos son estadísticas de las primeras series que hicimos, que disminuye el cilindro, tanto refractivo como el keratométrico, esto es un análisis vectorial, aumenta la agudeza visual sin y con corrección, con un índice de eficacia y de seguridad muy buenos, y aquí, bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos, pues este caso con un astigmatismo, veis que de unidad, pero tiene un astigmatismo de 4, que no es fácil de llevar en una gafa, y con un segmento pasa a un astigmatismo de 2. Esto no es cirugía refractiva, eso también hay que explicarlo a los pacientes. Aunque hay unos nomogramas, no podemos decir te va a bajar 2 o 3 o 1,5 el astigmatismo, suele bajar entre 2 y 3, ¿vale? Aunque hay casos de pelúcidas especiales que con combinaciones de anillos se consiguen más, pero aquí tenemos otro caso, el ojo izquierdo de este paciente, un astigmatismo de 5,5, que con 2 segmentos pasó a 1,25, veía bien, pero evidentemente no es lo mismo llevar en gafa 5,5 ni 1,25 ni lo que puede ver cuando no tiene la gafa. Y esto es un caso de un astigmatismo de 3 con visión de 0,6 y aquí bajó a 2. Podemos decir, no bajó mucho, no, pero ve 0,8 y luego le hacemos un crosslinking porque estaba progresando y acaba alcanzando la unidad. Entonces, bueno, esto es lo que comentaba antes, que no modifican la evolución del cono y que hay estudios que muestran progresión y bueno, yo lo he visto en algún caso, aunque también hay algunos autores que defienden que el hecho de reforzar la córnea con los segmentos pues puede contribuir a una cierta estabilización o que los pacientes operados, una vez que tienen el segmento, dejan de frotarse, entonces por eso podrían estabilizarse. Bueno, estos son resultados de otras series. Como vemos, la medida en la que baja el cilindro, la media, está entre 2 y 3, 2,5, casi todas las series. Estos son otros casos. Este es un paciente que tenía 3 dioptrías con un coma elevado, que no veía más que 0,4, pasó a ver la unidad con un 0,5 de esfera nada más. Y aquí podéis ver, bueno, pues como una chica con un coma, esta agudeza visual tan baja sin corrección, con corrección pero con 6 dioptrías de 0,85 con un coma de 2,37 micras, lo veis aquí, el mapa del coma, y vais a ver ahora cómo disminuye después de poner el segmento, se queda en un coma de 0,49 y por eso mejora la agudeza. La agudeza no, también le bajó el cilindro, pero no solo mejora por el astigmatismo, sino también por el coma. Se me olvidó comentar antes de que si tenéis alguna pregunta la podéis anotar en una opción que tenéis ahí para preguntas y respuestas y las respondo al final. Me olvidé decirlo antes. Y este es otro caso también de 4,5 de astigmatismo, también con un coma importante y cómo disminuye el coma y mejora la agudeza visual. Y bien, cuando no toleran, ¿cuál es el papel del trasplante de córnea en un keratocono? Bueno, pues cuando no se toleran las lentillas y ya hemos agotado el tema de los segmentos, como veremos ahora. Pero ¿cuántos casos hay de trasplantes de córnea o cuánto de frecuente es que un paciente llegue aquí? Bueno, pues en este estudio relativamente reciente se ve que hay en general como media un 12% de pacientes que llegan a un trasplante en 8 años, que es mucho. Y esto es la media, porque aquí, como está señalado, los factores más significativos son las CAS elevadas, la intolerancia a lentillas y la edad joven son los que más influyen en que un paciente llegue a un trasplante. Y en esos grupos, en esos particulares que tienen unas PES más importantes, significativas, este porcentaje puede irse hasta un 24%, hasta un cuarto de los pacientes, ¿vale? Esto es en general, pero se ha visto en cuanto a registros, hay entre un 10 y un 34% de los trasplantes de diferentes registros son por keratocono, varían bastante según las zonas,
Y aquí en esta serie grande de Estados Unidos, de 21.000 pacientes con queratocono, el trasplante corneal fue necesario en un 6,5%. Ya veis que las cifras varían. Sin embargo, ¿qué se está produciendo? Bueno, pues se ha visto en varios trabajos lo que os decía antes, que desde que se introdujo el crosslinking hay una tendencia decreciente. Solo hay 2 trabajos recientes que muestran que en Canadá no ha bajado, pero es en un contexto en el que ha aumentado el número total de la población. Entonces, realmente no se sabe si no ha bajado o si ha bajado, pero el número de trasplantes se mantiene porque ha aumentado la población. En todo caso, también hay que pensar que no solo es el crosslinking, es el crosslinking más los anillos, más las lentes esclerales. Todo eso ha hecho, las lentes esclerales ya os lo explicarán la semana que viene, es un cambio muy grande respecto a las lentes rígidas convencionales y todo eso ha hecho que probablemente de forma conjunta disminuya el número de trasplantes, afortunadamente. Eso es un diagrama de los nuestros en el registro que tenemos en el hospital de Coruña y veis como aquí en el 2013, desde el 2013 hasta el 2018, que es cuando está hecho esta gráfica, ha disminuido mucho el número de trasplantes que hacemos por queratocono y es por una combinación de todo lo anterior. Las indicaciones del trasplante pues son una agudeza visual mala, mejor de... ¿Cuánto de mala? Bueno, pues en general se tiene menor de 20-40, intolerancia a lentes de contacto o que no es candidato o no ha mejorado con segmentos intracorneales. Entonces, hay 2 técnicas para hacer, básicamente hay más, pero las principales para hacer queratoplastia en queratocono son la DAL, que es la queratoplastia lamelar anterior profunda, que es el procedimiento de elección en el que recambiamos un disco de toda la córnea del paciente excepto el endotelio, dejamos su endotelio. Eso tiene muchas ventajas, como voy a comentar ahora, y el trasplante penetrante, el clásico, convencional, que eso ha quedado relegado para aquellos queratoconos que tienen afectación endotelial. Hay cierto patrón de queratoconos que tienen Fuchs asociado al queratocono, eso hay que descartarlo, por si tienen el endotelio alterado hay que hacerle un trasplante penetrante, o si ha habido un hidrops. El hidrops se forma en queratoconos avanzados que tienen... Se protruye tanto la córnea que acaba rompiendo la Descemet y el humor acuoso hidrata el estroma y forma esas bullas que veis ahí. Esto es un cuadro de queratocono muy grave. También cada vez se ven menos, pero se siguen viendo y son pacientes de riesgo, pacientes con síndrome de Down, flotadores y que tienen CAS muy elevadas. Entonces, en esos casos, como está roto el endotelio, no podemos hacer, o se puede hacer, intentar la técnica DAL y a veces se consigue evitando con ciertas maniobras para evitar esa zona de rotura, pero no es lo más habitual. Y si el hidrops ha afectado al centro, deja cicatrices y ahí ya no tiene sentido ni intentarlo, ¿vale? ¿Las ventajas de la DAL? Bueno, pues que disminuye el rechazo y la pérdida de endotelial a largo plazo porque el paciente conserva su propio endotelio, conserva mayor resistencia al globo, el ahorro de corticoides porque no hay tanta tendencia al rechazo y podemos quitar los corticoides un poco antes y que es una cirugía a cámara cerrada. Aquí vemos pues un paciente con un rechazo, no vamos a tener rechazos endoteliales que son los más graves en una DAL. Y esta es como curiosidad, esto no era un queratocono, pero era una paciente que después de una DAL me apareció a los varios días en consulta con esta pestaña que estaba metida en la entrecara, entre el estroma donante y la Descemet del receptor. Bueno, pues ya imaginaros si esto hubiera sido un trasplante penetrante, ¿no? Pues probablemente tendríamos ahí montada una infección. Se ha visto que los resultados visuales son similares, eso está demostrado y esto es un vídeo corto de cómo se hace esta cirugía. Es una cirugía muy bonita. Se intenta, no siempre se consigue, si no hay que recurrir a técnicas manuales, con una burbuja separar el endotelio del estroma. Esa burbuja nos diseca, aquí estamos rompiendo la burbuja, veis cómo sale el aire. Entonces ahí tenemos separado el endotelio, que tenéis que tener en cuenta que es una capa de 8 o 10 micras, del resto del estroma. Es la manera más limpia de separar lo que hay, si no se puede recurrir a técnicas manuales. Y luego aquí tenemos el endotelio debajo, por eso vamos con tanto cuidado con la tijera. Son tijeras especiales de punta romas para dejar el endotelio íntegro sin perforarlo.
Esto es el endotelio, que es inmaculado, es muy brillante, muy transparente cuando está denudado de estroma. Y encima ponemos la córnea del donante a la que le hemos retirado su endotelio. Y entonces esto es una DALG, una queratoplastia anterior profunda, que tiene todas las ventajas que hemos comentado antes. Aquí veis, pues, incluso en estos casos de conos muy avanzados, con muy adelgazados, podemos hacer la DALG. Y otros tratamientos, pues aquí traje unos ejemplos de combinaciones de lentes fáquicas y queratoconos. Esto es una paciente que venía para operarse de cirugía refractiva, que tenía un cono subclínico, y en este caso pues recurrimos a pareadas para tratar el astigmatismo, porque en principio, salvo casos muy especiales, era un paciente relativamente joven, como para poner lentes tóricas, y por si había algún cambio, pues decidimos poner una lente ICL normal, y como la agudeza visual potencial era buena y el astigmatismo bajo, pues con unas incisiones pareadas se puede conseguir disminuir ese astigmatismo. Aquí tenemos otro caso de un paciente que tampoco sabía que tenía queratocono y vino a tratarse. Quería operarse de cirugía refractiva con esa graduación que tenéis ahí, con 6 de cilindro en el ojo derecho, 2 en el izquierdo, 44 años, ya es una edad distinta, hasta ya es raro que progrese el queratocono. Y entonces en el primer ojo optamos por ponerle segmentos y luego ponerle una ICL, y en el segundo ojo ponerle una ICL tórica directamente, porque es poco probable que cambie. Aquí vemos el implante de la ICL en el ojo que tiene el segmento ya puesto. Se pone el segmento y es importante luego esperar entre 3 y 6 meses para hacer la cirugía para que esté estable. Luego ponemos la ICL porque evidentemente el segmento nos va a tratar este astigmatismo, pero no nos va a disminuir la miopía. Una miopía de 9 no la podemos tratar con un segmento, no podemos pretender eso. Y si un paciente tiene catarata y queratocono, bueno, pues se puede combinar también los segmentos. Esta paciente de edad avanzada vino con una catarata córtico-nuclear, con todo normal, excepto que tenía catarata y tenía estos astigmatismos. Era un caso borderline entre queratocono y pelúcida, ¿vale? Que el consenso ahora de expertos lo considera, lo engloba dentro de la misma patología, pero tienen ciertas diferencias, con unos astigmatismos de 5,1, 5,8 en contra, oblicuos, tirando en contra de la regla. Y después de lo que hicimos fue ponerle primero segmentos en los 2 ojos antes de operarle la catarata. Bajó el astigmatismo a 2,5 y 0,3, como podéis ver aquí, se regulariza la córnea. Y después, esta era la catarata, que era una catarata importante, veis, bastante marrón. Y después se hace la cirugía de catarata una vez que tenemos los anillos puestos, después de pasar entre 3 y 6 meses para que se estabilice el efecto de los anillos. Aquí no solo conseguimos que mejore la visión de la paciente y la refracción, sino que también mejora el cálculo de la lente, que es difícil en queratoconos. Mejora porque si regularizamos la superficie corneal vamos a tener un cálculo de la lente más exacto, aunque siempre es menos exacto que en un ojo normal, y este es el resultado final. Le pasó a quedar con un cilindro de 1,75 y 1 y visiones de 0,7 y 0,8 con esa corrección. Entonces, bueno, tenemos todas estas opciones. Entonces, ¿cómo ponemos orden en todo eso? Bueno, pues en el año 2015 se reunió un panel de expertos a nivel mundial y opinaron, porque hay cosas sobre las que hay evidencia y científicamente ya se sabe que hay que actuar de otra manera, pero a veces hay cosas en las que no hay evidencia cierta, y para eso a veces se recurre a esta estrategia, que es una discusión por un panel de expertos donde cada uno aporta, y lo que se ve que tiene más consenso es lo que se emite y lo que se publica como recomendaciones para la actuación clínica, ¿no? Entonces, en ese panel de expertos, y para quedarnos con un poco de orden de lo que tenemos que hacer, recomiendan este esquema. Si detectamos un paciente con queratoconos, por supuesto, tratarle la lesión ocular, advertirle de no frotar los ojos.
considerar el crosslinking si está progresando y si tiene características adecuadas para el crosslinking, y luego ver lo que ve con gafas. Si con gafas ve bien, pues es un paciente que se puede manejar con gafas o lentillas, no hay por qué hacer nada más. Y si con gafas no ve bien, entonces hay que proceder a intentar adaptar una lente de contacto. Si ve mal con la lente de contacto, eso generalmente es porque tiene leucomas, a lo mejor cicatrices apicales, cicatrices resultado de un hidros, porque si no, con una lente de contacto ven bien, a salvo que tengan otros problemas oculares, ¿no? De retina, etc. Entonces, si no ve bien con una lente de contacto y es por leucomas, etc., pues ya ese es un caso que es necesario un trasplante de córnea. Y si con la lente de contacto ve bien, se puede adaptar la lente de contacto o se puede pasar a segmentos. En los casos que decíamos antes, yo soy partidaria en ciertos casos de pasar directamente a segmentos. En todo caso, si la tolerancia a la lente de contacto puede ver bien con la lente de contacto, pero no tolerarla, eso ocurre a veces, entonces es cuando se recurre a los segmentos. Y después de poner los segmentos, se puede todavía adaptar lente de contacto para conseguir una visión mejor, pero por lo menos ese paciente, cuando se quita la lentilla, tiene mejor visión que antes de ponerse los segmentos, que era lo que me comentaba antes. Y si con la adaptación de lente de contacto y los segmentos, y se puede también hacer PTKs, PRKs combinadas con crosslinking en ciertos casos, la visión es satisfactoria, pues ya está, es seguir al paciente. Y si la visión no es satisfactoria, entonces es un paciente que tiene que acabar en una queratoplastia, bien sea DALC o penetrante, según las diferencias que os comentaba anteriormente. Y hay que contar y hay que explicárselo al paciente, porque algunos pacientes creen que después del trasplante van a ver bien corriendo y enseguida. Claro, la DALC no es mejor que la queratoplastia penetrante en el sentido de astigmatismo inducido. ¿Qué pasa? Que el astigmatismo después de un trasplante suele ser más regular que el astigmatismo de un queratocono, por eso se hace. Pero a veces te quedan astigmatismos altos y hay hasta un 20% de pacientes que tienen un astigmatismo después del trasplante que, una vez retiradas las suturas, que es cerca del año, que no se puede corregir con gafas y que hay que recurrir a otros sistemas como las lentes de contacto o incluso poner segmentos, que también lo hemos hecho después de algún trasplante. Entonces, al paciente que va a un trasplante hay que explicarle que el periodo de recuperación es de un año. Algunos ven mejor antes, pero a veces hasta que podemos ir retirando puntos, que no empezamos antes del 6º mes, si hay astigmatismos altos, y si no, esperamos al año, bueno, pues si tiene un queratocono avanzado, que es generalmente cuando lo hacemos, ya notan una mejoría al principio, pero bueno, pueden ser visiones no muy buenas al principio. Y finalmente decir que se han hecho estudios de calidad de vida en pacientes con queratocono tratados por todos estos sistemas que he comentado, y todos apuntan a que mejora la calidad de vida y la satisfacción del paciente con queratocono, que al final es para lo que estamos todos aquí, no para que nos den bien las cifras de los trabajos, sino para que, pues sabéis que se hacen estudios de calidad de vida y de satisfacción del paciente, lo que se llaman Patient Reported Outcomes, que es lo que el paciente siente que ha mejorado eso, su vida, su calidad de vida y su día a día. Hay encuestas de satisfacción que son para eso. Y por eso hoy no solo tenemos que estudiar cómo creemos nosotros que nos queda, sino lo que sienten ellos. Y todo eso ha mejorado mucho el día a día de los pacientes con queratocono. Y nada más, esto es el final de la charla y ahora